bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a otro episodio de Grandes Remedios, un podcast sobre salud. Yo soy la doctora Denise Peña, médico internista, y hoy vamos a hablar sobre un temazo, sobre la obesidad. Como disclaimer, quisiera decir que lo hablo con mucho respeto. Este tema es un tema difícil porque es una enfermedad compleja y tiene mucho estigma a su alrededor. Entonces ha sido muy estigmatizada y siento que el mensaje que hemos dado los médicos o la ciencia en sí ha sido como un mensaje a lo mejor muy sencillo, pero erróneo, que era solo como que no es tanto problema, haz más ejercicio, consume menos calorías y definitivamente no va por ahí la cosa. Entonces, quisiera reivindicarnos un poquito el día de hoy con esta cápsula, con este podcast. Entonces, como definición actual, que también es controversial, usamos mucho el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, arriba de 30 de índice de masa corporal se considera obesidad grado 1. Arriba de 25 se considera sobrepeso. Pero esta herramienta es definitivamente no excelente, es algo que podemos mejorar porque realmente lo que habla es solo sobre peso y talla, o sea, no toma en cuenta nuestra masa muscular. Entonces, otra definición que ahora estamos tomando un poco más es, por ejemplo, medir la cintura. En la cintura generalmente se pone ahí la grasa visceral, ¿no? Es una forma de medir grasa. Entonces, si tu cintura mide más de 102 centímetros siendo hombre, eso se considera obesidad. Y más de 88 centímetros siendo mujer, eso se consideraría obesidad. Entonces, eso es otra forma de verlo. También hay otras herramientas que miden el porcentaje de grasa. Entonces, también si el porcentaje de grasa es alto, ya sea por bioimpedancia o por algún otro método, entonces también se consideraría obesidad. Uno de los casos más graves que hemos tenido de obesidad documentados en la era moderna es el paciente John Brower Minnock. Fue un paciente americano de Estados Unidos. Él fue atendido mucho tiempo en Seattle, nació en Washington, y llegó a pesar 635 kilogramos, que es el peso que más grande que se ha documentado en una persona. Él se casó 2 veces, fue esposo, él fue papá, tuvo también 2 hijos, él era taxista y murió a los 41 años por falla cardíaca. Está muy interesante su historia, pero esto me lleva a pensar, bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a pesar 635 kilogramos? Hay muchas teorías, pero en realidad lo que sabemos ahorita es que es una enfermedad multifactorial. Entonces, hay varios factores de riesgo que se juntan y entonces cualquiera de ellos puede estar teniendo un papel. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades que nos predisponen a obesidad, como por ejemplo ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing. También hay medicamentos que nos predisponen a obesidad, como por ejemplo el tener que usar esteroides, algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos. Últimamente sabemos que el estrés, por ejemplo, el estrés crónico, es un factor de riesgo bien importante para obesidad. Anteriormente sabíamos que el estrés podía estimular la liberación de cortisol y a su vez como que elevar la glucosa y a su vez crear resistencia a la insulina y obesidad, ¿no? Pero también se ha descubierto, de hecho, en Nature, en la revista Nature, el 3 de septiembre de este año, se publicó un estudio muy interesante que habla sobre otra ruta. Y la otra ruta es el estrés crónico, el estrés al que estamos sometidos, estimularía la amígdala, que es una parte del cerebro que se encarga mucho de nuestra sobrevivir, de nuestra sobrevivencia. Y digamos que la amígdala a su vez estimula al hígado, tiene una respuesta en el glucagón y el glucagón hace una alta de glucosa y esto a su vez, la persistencia de la hiperglucemia, de la glucosa alta,
va a ser resistencia a la insulina y a su vez obesidad, ¿no? Entonces, hay diferentes patrones donde ya sabemos que el estrés sí efectivamente causa este tipo de problemas. Y bueno, el sueño, por ejemplo, también es otro factor aparte que también influye de manera muy importante. Las personas que duermen solo 4 o 5 horas por la noche tienden a tener obesidad mucho más que las personas que sí tienen sus 8 o 9 horas de manera continua. Y esto es algo que también te lleva a pensar, en los 60s, en los 70s, las personas sí en promedio dormían 9 horas y ahora en promedio estamos durmiendo de 4 a 5 horas como población. Entonces, eso es otro de los factores de riesgo. Claro que la genética influye y hasta la economía. Se ha visto que la pobreza también influye de forma muy importante para obesidad. La urbanización, la inseguridad. Entonces, en el país donde vivamos, en la cuadra donde vivimos, también influye sobre nuestro peso. Entonces, pues como ven, es una enfermedad compleja y multifactorial. Las consecuencias que creo que todos sabemos son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, por ejemplo. Esas son ya muy documentadas y estamos todos seguros, ¿no?, de eso. Pero también la Organización Mundial de la Salud ha puesto la obesidad como un carcinógeno. Lo ha relacionado con 13 diferentes tipos de cáncer. Entonces, aquí se cree que hay como 3 vías en cómo lo hace. Y uno es un estado, la obesidad es un estado inflamatorio. Y digamos que la inflamación puede causar como chispas y crean como una desregulación en las células que hacen que se sigan replicando sin parar, que sería como ya la formación de un tumor en sí. Lo otro es que la grasa, el tejido adiposo, no es solo un almacén. Antes también se pensaba eso, ¿no? Como que el tejido adiposo es solo almacén de energía y ahora sabemos que es un órgano endocrino. Logra hacer estrona, que es un tipo de estrógeno, y este tipo de hormona puede estimular ciertos tipos de cánceres, ¿no? Entonces, eso es otra de las vías. Y otra de las vías que se ha demostrado es que en obesidad tendemos a tener la glucosa alta y esto es como gasolina también para los tumores. Entonces, principalmente lo podemos ver en cáncer de mama, en cáncer de ovario, en cáncer de hígado, para cáncer de colon, incluso hasta para mieloma múltiple. Entonces, sí son hasta 13 diferentes tipos de cánceres los que están involucrados. Sobre la teoría de por qué nos sucede esto de la obesidad, les digo, antes era mucho más sencilla la teoría, como muy aritmética, como lo que consumes, ¿verdad?, de calorías y lo que estás haciendo de ejercicio, y si eso no sale en negativos, pues vas a engordar, ¿no? Y ahora sabemos que existe una teoría que se llama teoría del set point, que imaginemos que es como un termostato. Entonces tenemos un peso rango dictaminado por nuestro hipotálamo y entonces nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible para mantenernos en ese peso. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo así en set point, en termostato, 100 kilogramos y yo estoy consumiendo menos calorías porque quizá quiero bajar peso, digamos que el cuerpo va a compensar y va a decir, ok, disminuyo el metabolismo, te doy más hambre también y hago mis métodos para poder mantener ese peso, ¿no? Entonces, por eso muchas dietas o muchos planes de alimentación terminan también por recuperar el peso porque el cuerpo tiene una resistencia para bajar peso. El cuerpo, de manera de evolución, tiene muchos mecanismos de acción como para que nosotros podamos sobrevivir escasez, podamos sobrevivir un ayuno largo. Entonces, recordemos que el récord de ayuno de un ser humano de no consumir alimentos ha sido de 382 días. O sea, si el cuerpo puede lograr sobrevivir en ayuno, definitivamente sí. Tenemos todos los mecanismos para hacerlo, ¿no? Entonces, tendemos a esta resistencia de bajar peso y el cuerpo lo puede hacer ajustando nuestro metabolismo y ajustando también nuestros antojos, nuestra hambre, nuestra saciedad, nuestro vaciamiento gástrico. Entonces, mucho de la teoría del set point o del termostato es que nuestro peso está dictaminado mucho por el hipotálamo. Entonces,
¿qué cosas afectan al termostato? Eso es lo que nosotros hemos tratado o se ha tratado últimamente como de modificar. Y efectivamente sí se ha visto que, por ejemplo, con los análogos de GLP-1 se logra cambiar el set point o el termostato a nivel de hipotálamo. Entonces, mucha gente piensa que este tipo de medicamentos solo afecta como que a que te da mucha saciedad porque enlentece el vaciamiento gástrico, que sí, efectivamente, eso es una parte de las cosas que hacen, pero también mejoran el funcionamiento de la insulina, pero también actúan a nivel de hipotálamo para cambiar este set point, ¿no? Este termostato. Entonces, aquí ya como que empieza a verse la teoría más completa, cómo efectivamente a veces, aunque los pacientes hagan todo lo correcto, estén haciendo el ejercicio, se estén moviendo, es bien importante saber, por ejemplo, es más difícil una persona que ha sido obesa toda su vida, si ella ha vivido con obesidad durante 40 años, es mucho más difícil cambiar ese set point, pero se puede y se está logrando con este tipo de medicamentos, ¿no? Que actúan más sobre el hipotálamo. Y también quisiera recordar que muchos beneficios existen cuando uno baja 5% de su peso corporal. Nada más bajando 5% de su peso corporal, uno ya tiene muchos beneficios de salud, como por ejemplo, menos apnea del sueño, empiezan a tener más energía durante el día por consecuencia, la presión arterial baja más o menos 10 milímetros de mercurio, que recordemos que un medicamento normalmente baja 10 milímetros de mercurio. Entonces, aunque bajen 5% del peso corporal, esto ya les ayudaría bastante a quitarse a lo mejor un medicamento de la presión arterial, por ejemplo. Cuestión diabetes también. Si uno baja el 5% del peso corporal, mejora mucho las glucosas en ayuno y las glucosas en general. Entonces, entre más, por ejemplo, si uno dice, bueno, bajo 10%, pues sí, efectivamente, se va sumando estos beneficios, pero solo con un 5% del peso corporal, uno ya tiene grandes beneficios. Entonces, yo quiero que se lleven de este podcast el mensaje de no es tan simple como nada más la aritmética de lo que como y lo que quemo. No es una falta de voluntad, que muchas veces escucho de los pacientes. No es una falta de voluntad, no es un fallo moral. Vivimos en un ambiente obesogénico. O sea, el 75% de los mexicanos tienen o sobrepeso o obesidad. 3 de 4 personas que vemos en la calle tiene problema o de sobrepeso o de obesidad. El ambiente es gran parte del problema. Entonces, si yo puedo ir cambiando algo de mi ambiente, el sueño, la alimentación, a lo mejor el estrés, agregar alguna actividad que me quite estrés, no precisamente con el objetivo de quemar calorías, sino de que me quite estrés, de que calme a mi hipotálamo, a mi amígdala y que no genere esta señal de estrés crónico. Todo eso ayudaría muchísimo. Y quédense con la idea de que sí hay más cosas que se pueden hacer y que los médicos sí estamos cambiando de mentalidad y ya no estamos culpando al paciente. Entonces sabemos que no es culpa del paciente y que hay herramientas que se pueden utilizar para tener muy buenos resultados. Entonces, bueno, pues el peso es solo peso. Entonces no le agreguen tampoco valor, digamos, de nuestra persona, o sea, hacia el peso, porque ahí no está nuestro valor, ¿no? Entonces, quisiera terminar con ese mensaje y pues si tienen a algún conocido o ustedes padecen de sobrepeso o obesidad, compártanlo y acérquense. Casi todos los internistas ya estamos actualizados con estos conceptos. Entonces, muchas gracias y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.